¿Te ha pasado alguna vez que tienes a alguien cercano, un amigo o familiar, que está luchando contra la depresión o tal vez alguna adicción y sientes que los tratamientos que existen son como ir a ciegas? Prueban una cosa, luego otra, y no hay certeza de que realmente vaya a funcionar. Es una situación muy, muy frustrante, sin duda. Sí, y si lo comparamos con otras áreas de la medicina, el contraste es enorme. Piensa en la oncología, por ejemplo. A veces, con un simple análisis de sangre, se puede saber exactamente qué tipo de cáncer tiene una persona y se puede aplicar un tratamiento súper específico. ¿No sería increíble tener esa misma precisión en salud mental? Totalmente. Esa falta de herramientas de diagnóstico tan certeras en psiquiatría es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los profesionales. Y es precisamente por eso que la investigación sobre el uso de sustancias psicodélicas para tratar la depresión y las adicciones ha generado tanta expectativa y se ha convertido en un tema tan candente en los últimos años. Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Son los psicodélicos la gran revolución que le espera a la psiquiatría? ¿O se trata solo de una moda pasajera, un mito renovado? Para esta emisión profunda nos vamos a basar en un artículo muy interesante titulado Psicodélicos, ¿el futuro de la psiquiatría o solo un mito renovado? Exacto. Un artículo que realmente explora a fondo la ciencia detrás de todo este tema y que nos va a servir como guía para desentrañar las claves de este asunto. Nuestra misión hoy es analizar este artículo, desmenuzarlo para ti y sacar las ideas más importantes para entender cuál es el verdadero potencial de los psicodélicos en el tratamiento de la salud mental. Queremos ayudarte a separar la esperanza de la realidad, lo que tiene base científica de lo que es pura especulación. Empecemos. Vamos a ello. ¿Te parece si comenzamos por lo básico? Cuando escuchamos la palabra psicodélicos, estoy segura de que a muchos de nosotros se nos vienen a la mente imágenes de la década de los 60. Los viajes, las alucinaciones con colores vibrantes, sonidos extraños. Sí, es la imagen típica que todos tenemos. Pero la historia de los psicodélicos es mucho más antigua y profunda que eso, ¿verdad? Por supuesto, mucho más. Es cierto que esa imagen popular está muy ligada a esa época, pero el uso de psicodélicos se remonta a miles de años atrás. Han estado presentes en rituales espirituales y religiosos de diferentes culturas desde tiempos inmemoriales. Pensemos, por ejemplo, en la psilocibina, el componente activo de los famosos hongos mágicos. Ah, sí, los hongos alucinógenos. ¿Sabías que la Psilocybe cyanescens, una especie de hongo mágico, se encuentra principalmente en Europa y en la costa oeste de Estados Unidos, mientras que la Psilocybe cubensis es más común en Sudamérica y en algunas partes de México? No tenía idea. Es curioso cómo su distribución geográfica es tan específica. Es un detalle interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y aparte de los hongos, ¿qué otros ejemplos hay de este uso ancestral de los psicodélicos? Bueno, tenemos la mescalina, que se obtiene del cactus peyote, muy utilizado por los pueblos indígenas de América del Norte. Y también está la bufotenina, que se encuentra en la piel de ciertos sapos. Estas sustancias se han utilizado durante siglos en contextos rituales y chamánicos. Increíble. O sea que el uso de estas sustancias va mucho más allá de una simple moda de los años 60. Exactamente. Y hablando de los años 60, no podemos dejar de mencionar el descubrimiento del LSD. Damos un salto en el tiempo hasta mediados del siglo XX, concretamente al año 1943, cuando el químico suizo Albert Hofmann descubre accidentalmente las propiedades psicodélicas del LSD. Ah, sí, el famoso LSD. Hofmann estaba investigando unas sustancias derivadas del cornezuelo del centeno, un hongo que parasita este cereal, el Claviceps purpurea, buscando posibles aplicaciones médicas. Si no me equivoco, buscaba algún compuesto para tratar problemas respiratorios. Sí, esa es la idea. Y mientras sintetizaba diferentes compuestos, dio con el LSD, que en un principio no despertó mucho interés. Hasta que lo probó él mismo, ¿no? Y experimentó en carne propia sus poderosos efectos. Exacto, y a partir de ahí se abrieron las puertas a la investigación de los psicodélicos. Lo interesante es que en esos primeros estudios clínicos se vio que el LSD y otros psicodélicos no solo producían cambios en la percepción, sino que también mostraban un potencial terapéutico para tratar la depresión y las adicciones, incluso el alcoholismo, que se consideraba un problema muy difícil de tratar. O sea que ya en esos primeros años había una gran promesa en el uso de los psicodélicos como tratamiento para enfermedades mentales. Sí, había mucha esperanza e ilusión. Pero como bien sabes, la historia de los psicodélicos tuvo un giro inesperado. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué se frenó en seco toda esa investigación tan prometedora? Bueno, varios factores influyeron. Por un lado, el aumento del uso recreativo de los psicodélicos entre los jóvenes, que en algunos casos llevó a experiencias negativas y problemas de salud.
Y por otro lado, la asociación de los psicodélicos con la contracultura y los movimientos artísticos de la época que generaron cierta alarma social y política. El artículo menciona que incluso se relacionó el uso de psicodélicos con la creatividad de artistas, pintores, músicos, escritores. Sí, y eso, en un contexto de guerra fría y tensiones sociales, contribuyó a crear una imagen negativa de estas sustancias. En 1970, en Estados Unidos, el gobierno de Nixon impulsó una ley que prohibió de forma muy estricta el uso de psicodélicos como la psilocibina y el LSD. La famosa guerra contra las drogas. Exacto. Y esta prohibición tuvo un impacto enorme en la investigación científica. Prácticamente se paralizó por completo la investigación clínica con psicodélicos. Entramos en lo que podríamos llamar la época oscura de los psicodélicos. Sí, una época en la que el miedo y la desinformación eclipsaron el potencial terapéutico de estas sustancias. Por suerte, parece que esa época oscura está llegando a su fin. Sí, en los últimos años hemos visto un resurgimiento del interés por los psicodélicos. Alrededor del año 2015, gracias al trabajo incansable de varios grupos de investigación en Estados Unidos y Europa, incluyendo España, se ha vuelto a poner el foco en estas sustancias. Y no solo en su aplicación médica, sino también en la investigación básica a nivel molecular. Una especie de renacimiento psicodélico. Totalmente. Y lo más importante es que este nuevo impulso científico ha dado lugar a resultados muy prometedores, especialmente para personas que sufren de depresión resistente al tratamiento, es decir, que no han encontrado alivio con los tratamientos convencionales. Es decir, personas para las que los antidepresivos tradicionales no funcionan. Exacto. Y aquí viene lo sorprendente. Se ha visto que pacientes con este tipo de depresión, después de recibir una o pocas dosis de psilocibina, han experimentado mejoras significativas en sus síntomas. Una sola dosis. Sí, una o unas pocas. Y lo más impactante es que los efectos beneficiosos no son pasajeros, sino que pueden durar semanas, incluso meses. Imagina eso. Un cambio profundo y duradero con una sola administración. Es realmente increíble. Y esto se ha observado solo en personas con depresión. No, también se han obtenido resultados positivos en personas con adicciones al tabaco y al alcohol. Y esto nos lleva a una pregunta crucial, que el artículo plantea como un gran desafío. ¿Cómo es posible que una sola administración de un psicodélico genere cambios tan profundos y duraderos en el cerebro? Es una pregunta fascinante. ¿Cómo se explica a nivel científico este fenómeno? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando tomamos un psicodélico? Bueno, aquí entra en juego la interacción de los psicodélicos con ciertos receptores de nuestro cerebro. Los receptores, ya los hemos mencionado antes en otros episodios, son como pequeñas antenas que están en la superficie de las células y que reciben señales del exterior. Exacto, y en el caso de los psicodélicos, uno de los receptores clave es el receptor de serotonina 2A. La serotonina es un neurotransmisor que juega un papel muy importante en nuestro estado de ánimo, la ansiedad, el sueño y muchas otras funciones cerebrales. ¿Y qué pasa con ese receptor 2A? ¿Cómo se relaciona con los efectos de los psicodélicos? Se ha descubierto que la psilocibina, por ejemplo, una vez que entra en nuestro organismo, se transforma en psilocina, que es la molécula que realmente interactúa con los receptores de serotonina. Y esta psilocina tiene una gran afinidad por el receptor 2A. O sea, que se une a ese receptor y provoca una serie de reacciones en cadena. Sí, y esta unión al receptor 2A parece ser la responsable tanto de los efectos psicodélicos como las alteraciones en la percepción, como de los potenciales beneficios terapéuticos. ¿Y cómo se ha llegado a esa conclusión? ¿Cómo saben los científicos que ese receptor es tan importante? Bueno, se han realizado estudios con ratones modificados genéticamente, en los que se ha alterado o bloqueado el receptor 2A. Y se ha visto que en estos ratones los efectos de los psicodélicos se reducen de forma significativa. O sea que si no hay receptor 2A, no hay viaje psicodélico. Más o menos. Es una simplificación, pero ayuda a entender la importancia de este receptor. También se ha visto que algunos medicamentos que bloquean el receptor 2A pueden reducir las alucinaciones inducidas por psicodélicos en humanos. Entonces, está claro que el receptor 2A es el responsable de las alucinaciones. Pero la pregunta que nos hacíamos antes era ¿cómo se explican los efectos terapéuticos? ¿Cómo es que los psicodélicos pueden ayudar a tratar la depresión o las adicciones? Claro. Y para responder a esa pregunta, tenemos que hablar de un concepto fascinante, la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Suena algo complejo. En realidad, el concepto es bastante sencillo. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar su estructura y su función en respuesta a la experiencia. Es decir, que nuestro cerebro no es estático, sino que se adapta a lo que vivimos. Exactamente. Nuestro cerebro está en constante cambio. Cada nueva experiencia, cada nuevo aprendizaje modifica las conexiones entre nuestras neuronas. Y esta capacidad de cambio es lo que llamamos neuroplasticidad. Tiene sentido. Si nuestro cerebro no fuera plástico, no podríamos aprender nada nuevo.
Exacto. Y en el contexto de los psicodélicos, la neuroplasticidad es clave para entender sus efectos terapéuticos. Se ha visto que los psicodélicos, como la psilocibina, promueven la neuroplasticidad en diferentes áreas del cerebro, especialmente la corteza prefrontal, una región que está involucrada en funciones cognitivas complejas, como la toma de decisiones, la planificación y la regulación emocional. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo promueven la neuroplasticidad? Bueno, los científicos todavía están investigando los mecanismos exactos, pero se han observado algunos cambios interesantes a nivel celular y molecular. Por ejemplo, se ha visto que los psicodélicos aumentan la producción de BDNF, un factor de crecimiento que promueve la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. O sea, que ayudan a que las neuronas estén más sanas y fuertes. Sí. Y también se ha observado que los psicodélicos aumentan la densidad de las espinas dendríticas, que son pequeñas protuberancias en las dendritas de las neuronas que reciben las señales de otras neuronas. Más espinas dendríticas, más conexiones entre las neuronas. Exactamente. Y estos se traducen en una mayor capacidad de comunicación entre las diferentes áreas del cerebro. Además, los psicodélicos también parecen modular la expresión de ciertos genes que están involucrados en la plasticidad sináptica, es decir, en la capacidad de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, para fortalecerse o debilitarse. En resumen, parece que los psicodélicos hacen que nuestro cerebro sea más flexible, más adaptable al cambio. Sí, esa es una buena forma de resumirlo. Y esta mayor plasticidad cerebral podría explicar los efectos terapéuticos que se han observado en personas con depresión, ansiedad o adicciones. Pero, como bien has dicho antes, todavía hay muchas preguntas por responder. Por supuesto. Estamos solo aneando la superficie de este campo de investigación. Una de las preguntas más importantes es si los efectos psicodélicos, es decir, las alteraciones en la percepción, son necesarias para obtener los beneficios terapéuticos. En otras palabras, se puede separar la experiencia psicodélica de los efectos terapéuticos. Podríamos, por ejemplo, desarrollar fármacos que promuevan la neuroplasticidad sin producir alucinaciones. Esa es una de las grandes incógnitas. Y está ligada a otra pregunta fundamental. Es la experiencia subjetiva del viaje psicodélico, con sus momentos de introspección y revelación, lo que realmente produce la mejoría en los síntomas. Es una pregunta muy interesante. Podríamos pensar que si se eliminan las alucinaciones, el tratamiento sería más aceptable para algunas personas. Pero tal vez esa experiencia subjetiva es una parte esencial del proceso de curación. Es un debate abierto. Y para poder responder a estas preguntas, se necesita mucha más investigación. Y hablando de investigación, el artículo también menciona los desafíos que existen para realizar ensayos clínicos con psicodélicos. Sí, es un tema complejo. En los ensayos clínicos, normalmente se utiliza un grupo de control que recibe un placebo, una sustancia inactiva, para poder comparar los efectos del tratamiento real con los del placebo. Pero con los psicodélicos es muy difícil hacer un estudio a ciegas, es decir, que ni los participantes ni los investigadores sepan quién está recibiendo el psicodélico y quién el placebo. Claro, porque los efectos de los psicodélicos son muy evidentes. Exacto. Y esto dificulta la interpretación de los resultados. ¿Cómo saber si los efectos que se observan son debidos al psicodélico en sí o a la expectativa de estar recibiendo el tratamiento? Es un problema importante. Y nos lleva a otra pregunta clave. ¿Son los psicodélicos una bala mágica para tratar enfermedades mentales o sus efectos son solo temporales? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y para responderla necesitamos más investigación, estudios rigurosos y bien controlados. El artículo destaca la importancia de la colaboración entre diferentes disciplinas científicas para avanzar en este campo. Sí, es fundamental. La investigación básica a nivel molecular, los estudios preclínicos con modelos animales y los ensayos clínicos con humanos deben ir de la mano para poder comprender mejor el potencial terapéutico de los psicodélicos. Bueno, hemos llegado al final de esta inmersión profunda en el mundo de los psicodélicos. Ha sido un viaje fascinante, ¿no? Sin duda. Y antes de despedirnos, hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido. Hemos visto que los psicodélicos tienen una larga historia de uso en diferentes culturas, que van mucho más allá de la imagen popular de los años 60. Hemos visto que la investigación científica en este campo está experimentando un renacimiento, con resultados prometedores en el tratamiento de la depresión, las adicciones y otros trastornos mentales. Hemos aprendido que los psicodélicos interactúan con receptores específicos de nuestro cerebro, como el receptor de serotonina 2A, y que promueven la neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro para cambiar y adaptarse. Y también hemos visto que todavía hay muchas preguntas por responder, como si los efectos psicodélicos son necesarios para obtener beneficios terapéuticos o cómo se pueden diseñar ensayos clínicos rigurosos con estas sustancias. Y ahora, para dejarte pensando, te lanzamos una pregunta.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, ¿cómo crees que la sociedad debería abordar el tema de los psicodélicos? ¿Cómo podemos equilibrar el entusiasmo por su potencial terapéutico con la necesidad de una investigación científica rigurosa y una regulación responsable? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Y si te ha gustado esta inmersión profunda, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos episodios. Seguiremos explorando temas fascinantes de la ciencia y la tecnología. Hasta la próxima. Adiós.